Vayamos a todo lo que tiene que ver con entender cómo, o bueno, no todo, pero que lo que tiene que ver con cómo entender nuestra nueva identidad en Cristo. Y quiero recordarle que esta gran salvación, esta oferta de Dios hacia nosotros y esta nueva relación tiene unos aspectos muy importantes. Y entre uno de los aspectos tan importantes es lo que se llama la nueva identidad de Cristo. ¿Sí? Tomemos asiento y eso es lo que se llama la nueva identidad en Cristo. Y esta nueva identidad, esto es importantísimo, regáleme su atención, está basada o está puesta sobre verdades. Usted lo que hace, lo que vive es de acuerdo a las verdades o los conceptos que ha creído como verdades. Le doy un ejemplo muy simplista. Si usted cree que comer bien es bueno para su vida, lo toma como una verdad y cocina muy bien. Si cree que administrar su dinero es bueno para su vida y usted va a cocinar, a administrar muy bien su dinero. Si cree que el deporte es bueno para su vida, usted va a ponerlo como una verdad. Y sobre esas verdades, usted va a construir lo que desee de acuerdo al plan que tenga para vivir. Bueno, nuestra nueva identidad en Cristo es igual. Está construida sobre verdades. Y esas verdades son lo que hoy, hace unos minutos, nos ayudaba a orar y a adorar. Algunos de ustedes estaban escuchando o cantando, somos libres. Una generación que canta de ti, una generación que te alaba con gozo. Y cuando usted estaba cantando eso, si estaba adorando más que cantando, usted recordaría y se ve como una persona completamente libre o parcialmente libre. Bueno, esa verdad es una verdad teológica en la que usted basa sus sentimientos, pensamientos, acciones, sus intereses, sus afectos. De esas verdades, muchas de esas verdades es lo que hace que usted o está compuesta aquello que se llama la identidad en Cristo. Y cuando usted conoce al Señor, cuando usted recibe la salvación, la redención, o entra en el reino de los cielos, hay muchas maneras de decirlo, usted recibe una nueva identidad. Y el plan de Dios es que usted viva en esa nueva identidad. Y en pocas palabras podríamos decir que usted tiene dos identidades en este momento. La identidad de David, en el caso mío, y cuando recibí al Señor Jesucristo, recibí la identidad de Cristo. Entonces, soy un ser con dos identidades. Y eso es una ventaja aterradora conforme al resto de personas que no conocen a Dios. Pero esa identidad no es muy importante, no es tan valiosa si usted no la conoce, si usted no la aprende a vivir. Si usted no conoce su identidad en Cristo, usted será salvo, pero no habrá vivido en la gloria o en el éxito o en la bendición que Cristo tiene para ofrecerle. Por eso es tan importante que usted aprenda a conocer su identidad y que usted aprenda a vivir en esa identidad. Y que todo lo que usted haga en la vida cristiana, a partir de este momento, lo haga en base a esa identidad. Y en eso nos pasamos prácticamente la vida cristiana. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de esa identidad y hoy quiero llevarlo a entender más profundamente esa identidad. Y lo voy a llevar por 4 ideas en esta predicación, una parte ahora y la siguiente la próxima semana. La primera idea es cuáles son los errores de los más comunes de los creyentes frente a su identidad. Quiero llevarlo por 5 errores que son muy comunes y quiero que usted identifique si está en alguno de ellos. En segundo lugar, quiero llevarlo a la duda más común que se ve frente a la operación de esa identidad de nosotros. Y en tercer lugar, vamos a mirar los aspectos de la identidad
y luego vamos a ver cómo vivir esa identidad. Entonces, lo que quiero es que usted pueda traer y aprender de una manera especial cómo es que Dios quiere que usted viva esa identidad. Es un aspecto que usted tiene, no depende de su salvación, pero sí depende de su santificación de esta identidad. Y quiero comenzar con el primer punto, que son los 5 errores más comunes con respecto a la nueva identidad en Cristo que tenemos los creyentes. Y le doy el primero. El primero es no conocer qué es la nueva identidad en Cristo. Ese es el primer error. Anote esto. Y es un error muy común y muy normal. ¿Por qué es común y normal? Bueno, es porque nosotros venimos de vivir nuestras vidas. Si usted conoció a Cristo a los 20, a los 30, a los 40, son todos esos años de vivir en una vida que es, vamos a decirla, terrenal, es una vida natural. Y cuando usted llega a Cristo, Cristo le está ofreciendo, Cristo le da el regalo de su nueva identidad, la identidad de Él en usted. Usted ahora se puede identificar en Él. Y esa conexión, ese punto donde se encuentra la identidad suya y la de Dios, es donde empieza la vida espiritual suya. Su vida espiritual realmente no comienza cuando usted viene como a la iglesia, sino cuando usted comienza a experimentar y a entender esa nueva vida en Cristo. Y la gran mayoría de personas al principio de su vida cristiana no conocen qué es la identidad, nunca han escuchado el término identidad, no comprenden qué significa eso. Y le doy una frase para que lo anote allí. Identidad tiene que ver con la palabra identificarse. Cuando usted comienza a entender la identidad de Cristo, usted se identifica con esa identidad. Y me temo decir que mucha gente no conoce qué es la identidad en Cristo. Y por eso es importante que la conozcamos. El primer error. Entonces pregúntese, ¿conozco qué es la identidad en Cristo? Segundo error que para mí es común es saber qué es la identidad en Cristo, anótelo allí, pero desconocer su poder. Saber qué es la identidad, pero desconocer su poder. ¿A qué me refiero con esto? Muchos creyentes saben, han estudiado, han aprendido lo que es la identidad, pero piensan que es simplemente una teoría. Es decir, ya sé qué es, pero sí, eso es una teoría y quizás esa identidad la vivieron los apóstoles y la gente grande, los grandes hombres de Dios, o la vive solamente el pastor. Entonces desconoce su poder. Es una manera religiosa de ver esa identidad. La ve como simplemente algo religioso. Es el segundo error. Los primeros no saben qué es la identidad, el segundo saben, pero no conocen su poder. Y el tercer error que veo y noto muy común es creer, saber qué es esa identidad, pero no ser capaz de ponerla en práctica. Y es ese grupo de personas que saben, lo han escuchado a través del tiempo, pero lo ven como es un aspecto tan espiritual esa identidad o esa identificación que me cuesta ponerlo en práctica. Y le voy a decir, este es uno de los pasos más desafiantes. ¿Por qué? Porque para usted vivir en esa identidad, usted tiene que estar en el espíritu. Y no le estoy hablando en un mantra, no le estoy hablando en lenguas, no, le estoy hablando en el aspecto espiritual de su vida, que usted solamente lo obtiene cuando está con Cristo. Quiero hacer un paréntesis en esto. La vida espiritual o la nueva identidad, esto que Dios le está ofreciendo a usted en este momento, no es un mecanismo en que usted simplemente dice y activa algo y todo se da. No, es más bien un proceso que depende de una comunión con Dios. Y a la hora de entender este tercer punto,
de yo no sé qué es, sé que debería sentirme, por ejemplo, hijo de Dios, pero no logro ponerlo en práctica, no soy capaz. Es como que sí peleo en mi mente y sí quiero y lo quiero traer a mi vida, pero no logro entender cómo es. Es importante, creo que es el tercer error más común o el tercer desafío más común que tiene las personas o que tenemos los creyentes. Pero quiero decirle que se disponga a vivir esa identidad, que la conozca, que la absorba, porque ahí es donde usted es transformado. Usted es transformado justo en ese momento. No depende de su estatus ni de lo que usted haga en la iglesia, depende de esa comunión. Ahí usted tiene las mismas ventajas que tenemos todos. Es la comunión que tenemos con Él. Entonces, el primer error es no conocer. El segundo es conocer, pero desconocer su poder. El tercer error es conocer, pero no saber cómo poner en práctica. Y el cuarto error es no entender, anote esto, los conflictos que tiene la antigua identidad con la nueva. Es un error muy común. Muchos se frustran por esto. Es decir, cuando comienzan a caminar con Cristo o cuando comenzamos a caminar, hay un momento donde yo no entiendo y me siento frustrado. Siento, ay, es que no logro eso que dice el pastor, eso que dice la vida ya cristiana, eso que está ocurriendo en este momento, no logro entender, no logro, cuando viene este problema, yo creo que esto no es para mí. Eso tiene que ser alguien muy inteligente, muy capaz, muy equipado para esto. Y es un error común. No entender que hay una problemática, que cuando usted quiere vivir la vida cristiana, la vida en la identidad de Cristo, su vida espiritual, hay un choque y que tiene que esperar este choque y aprender a trabajar. Porque si no, de lo contrario, usted termina diciendo, no soy capaz de vivir en el Espíritu. No soy capaz de vivir esta nueva identidad que Dios me ofrece. El cuarto error que veo que el quinto error, que es muy común o el quinto desafío, es entender las expectativas o tener más bien expectativas irreales sobre la vida nueva o sobre la nueva identidad en Cristo. De alguna manera, cuando uno escucha testimonios y nos ha pasado a muchos de nosotros y uno dice, quiero vivir eso y llega el miércoles y dice, no fui capaz. Porque uno cree que es una cuestión automática. Y si bien es cierto, hay una cuestión que es automática, aparentemente en uno, es parte todo de un proceso. Esta nueva vida cristiana es parte de un proceso que usted está viviendo. Vivir en esta nueva identidad no es una cosa puntual, es una cosa progresiva. Y usted tiene que tener las expectativas correctas y esas expectativas las marca la palabra de Dios. Entonces, piense en esto. ¿Conoce usted la nueva identidad de Cristo? Hoy vamos a presentar parte de esa nueva identidad. ¿Conoce usted el poder que tiene? Vamos a ver eso en unos momentos. ¿Sabe usted del poder, pero no sabe cómo aplicarlo? Vamos a hablar de eso también. ¿Conoce el conflicto que eso tiene? Espere el conflicto y entiéndalo. Y por último, ¿sabe usted cuáles son las expectativas? Entonces vamos a trabajar en eso. Eso es lo primero que quiero que abramos y que comprendamos. La segunda idea, anótela allí, que quiero compartirle es la duda más común que puedo pensar con respecto a la nueva identidad en Cristo. Y quiero llevarnos a que pensemos en la duda más común. Para mí, uno de las dudas que más tiene uno y que más se presentan, que más lo asedian en la mente a la hora de vivir esta vida nueva identidad con Cristo, es la siguiente. Y tiene que ver con esto. Anótelo. Vivir la nueva vida o la nueva identidad depende de lo que yo hago o depende de lo que Cristo hizo. Esta es una duda muy común. ¿Y por qué es común? Porque cuando usted tiene esta vida cristiana, cuando usted está en esta relación con Cristo, usted siente que todo depende de usted. Es decir, si yo me porto bien,
Dios me da el resultado de lo que yo estoy buscando. Y hay momentos donde usted siente que usted no ha hecho nada, que todo depende de Dios. Y es extraño este sentimiento y esta duda a la hora de entender. Recuerde que en pocas palabras usted tiene dos personalidades. Pastor, ¿cómo se le ocurre? Sí, usted tiene su personalidad, David, y ahora tiene Cristo en usted. Dos personalidades viviendo en usted. Y cada una tiene sus matices, su manera de ver, su manera de ser. Por supuesto, usted conoce la suya muy bien o no la conoce. Está muy acostumbrado a su antigua, lo que la llamamos antigua identidad. Pero la nueva identidad funciona de una manera que es difícil decirlo. Difícil decir, esto pasa cuando pasa esto, y no es matemático, es más bien espiritual. Si quiere anotar esto, operar en la nueva identidad no es matemático, es espiritual. Entonces, usted a veces cree, esto dependió de mí. Yo a veces me he encontrado en momentos donde yo siento que he buscado algo y que lo tengo en la fuerza de mi corazón y que tengo el resultado de lo que busqué. Y Dios me muestra, tú no buscaste nada, yo te puse ese querer en el corazón. Yo fui el que te puse ese anhelo. Entonces, es difícil definir de quién depende. Ciertamente no depende de usted y depende de Dios, pero Dios trabaja en usted. ¿Qué quiero decir entonces con esto? No quiero desanimarlo. Quiero animarlo a que caminemos más cerca, a que podamos entrar en esa relación más profunda con Él, en esta identidad. Y que usted no va a saber qué tanto depende de usted. A veces yo siento que en esta estadística tan segura que usamos, el 80-20, que 80% lo hizo Dios y 20% lo hago yo. Y a veces es al contrario, 80% yo y yo creo que tú haces el 20%. Y yo sé que eso es lo que le pasa a muchos de nosotros. ¿De quién depende esto? Porque a la hora de vivir esas verdades que traen la identidad en Cristo, usted va a decir, yo no me merezco esto. Por ejemplo, soy hijo de Dios, pero hoy hice algo malo. Yo no soy tan hijo de Dios hoy. Y no creo que Dios me pueda utilizar. No puedo que Dios pueda hacer esto en mi vida porque yo no me lo merezco. Eso quiere decir que usted piensa que depende de usted. Y esa es una lucha interna y una lucha gigante hasta el fin de los días. Es una lucha, la lucha de la fe, por decirlo así. Entonces, como no hay una respuesta clara en cuanto a ¿es Dios o soy yo?, voy a llevarlos a que podamos entender lo que nos dice Dios, lo que es un principio que Dios nos propone o nos dice cómo funciona esta nueva identidad en Cristo. Y está en Juan capítulo 15, versículo 5. Y observe lo que dice. Ciertamente, resalte las palabras ciertamente. ¿Qué dice? Muy bien. Práctica, lo que está diciendo es, este es un principio. Ciertamente, dice el Señor. Yo soy la vid. Resalte la palabra vid y coloque árbol. Yo soy, en pocas palabras, para entenderlo todos, el árbol. Note lo que sigue a continuación. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Ok, quiero que resalte las siguientes palabras. La palabra vid, coloqué árbol. Quiero que resalte las palabras, ustedes son las ramas. Quiero que resalte las palabras, permanecen en mí y producir mucho fruto. Y en pocas palabras lo que Dios nos está diciendo es lo siguiente. Dice, este es un principio. Yo soy, para que lo entiendan en su vida, y esto funciona, o el evangelio funciona así. Yo soy un árbol. Yo soy el árbol que está plantado. Y ustedes son ramas que están conectadas al árbol.
Y la única forma de que lleven fruto, de vivir una vida nueva, es que permanezcan en mí, conectados a mí. Lo único que tienen que hacer. Y luego nos da la siguiente explicación. Note lo que sigue. ¿Por qué? Dice el Señor, está explicando lo que acabo de decir. Y escuche lo que dice, y esto es muy importante. Dice, porque separados de mí no pueden hacer nada. Por favor, resalte las palabras separados de mí y resalte aparte las palabras no pueden hacer nada. En pocas palabras, Dios nos dice, la única forma de que ustedes vivan en mi identidad no es mirar cuánto tiempo, no es mirar cuánto esfuerzo, no es mirar cuánto depende de ustedes, es que simplemente permanezcan en mí. Esa es la única forma de llevar fruto. Y el fruto es la nueva vida que tienen. Recuerdo que la primera vez que llegué a la iglesia, este fue mi primer mensaje o el primer mensaje que escuché. Nunca se me olvidará. Yo llegué con muchas preguntas, expectativas. Me senté como están ustedes sentados el día de hoy algunos. Y lo primero que dijo el pastor es, Él es la vid verdadera, Él es el árbol verdadero, el verdadero árbol, el árbol de verdad, el que da fruto, y ustedes simplemente son ramas. Lo único que tienen que hacer es permanecer. En pocas palabras, Él es un gigante que me llama y me dice solamente párate a mi lado. Lo único que necesito es que cojas mi mano. Pero no tengo, coge mi mano. Lo único que necesitas hacer. Quiero que piensen en eso que nos está diciendo el Señor. La manera de vivir la vida cristiana no es cuánto sepa, aunque va a definir en unos momentos, pero es permanecer en Él. Pastor, eso es lo único que tengo que hacer. Es lo único. Ahora que veo mi vida después de 25 años de evangelio, 26, era una persona diferente y hoy veo y se lo decía en la primera reunión que yo no sé a qué horas pasaron todos los cambios que he vivido. Tengo una memoria que me falla a veces, pero no sé, simplemente han pasado. Y si me preguntan qué he hecho, y la verdad tengo que ser honesto, no he hecho mucho. Lo único que he hecho es permanecer. Así es que ha ocurrido esta gran verdad de vida. Entonces piensa en eso unos minutos, en unos segundos, sí, en la idea de tengo que conocer mi vida cristiana, mi vida nueva, mi nueva identidad, y lo hago simplemente permaneciendo. Amén. ¿Le das aplauso, Señor? Déselo. Quiero llevarlo entonces ahora al tercer punto. El tercer punto tiene que ver con cómo es mi identidad en Cristo. Y quiero que sepa y anote allí si quieren. Y ahora vamos a ir a la parte de atrás de sus notas. Hay un cuadro y vamos a seguir ese cuadro unos momentos. Pero quiero llevarlo a que veamos que la identidad tiene unos aspectos, una revelación, unos argumentos, unos beneficios, aparte de muchas otras cosas. Pero quiero llevarlo a esto para que usted pueda conocer su identidad. Su nueva identidad tiene una manera de ser, tiene un orden, aunque sea espiritual. Y vuelvo a decirle que la única manera en que usted pueda vivir es que usted se aferre a estas verdades y las entienda. Porque si no las entiende, no va a vivirlas. Le voy a dar otro ejemplo muy simplista y perdónenme el ejemplo, no trato de, quédese con el ejemplo más que, o quédese con la analogía más que con el ejemplo, por decirlo así. La vida cristiana o la nueva identidad en Cristo es como, nuevamente es simplista, es como un buen carro descapotable. Y usted va en el medio de las situaciones difíciles de su vida, donde está lloviendo, sufrimiento a su vida, y usted no sabe que ese carro tiene una capota. Eso es conocer la identidad de ese carro. O usted va por el terreno más difícil de su vida y más empinado y usted no sabe que ese carro tiene una fuerza sobrenatural, el 4x4, pero como no lo sabe, nunca lo utiliza. O usted va por el tiempo donde tiene que acelerar,
los momentos más difíciles de su vida y usted no sabe que ese carro tiene quintas cestas y quién sabe cuántas guías más. O va por el momento más frío de su vida y usted no sabe que ese carro tiene calefacción. O usted va por el momento de su vida en el que necesita frío, y no sabe que ese carro tiene aire acondicionado. Y usted puede manejar ese gran coche sin saber qué es, sin saber cómo funciona. Y puede llegar hasta el punto y volteará a decir atrás a los días que ocurrieron o que pasaron y dirá, ay, qué bobo, no sabía que esto tenía. En pocas palabras, se puede ser salvo y vivir miserablemente. Se puede ser salvo y no tener y no usar las grandes verdades de Dios. Se puede ser millonario, como es el ejemplo de una persona un personaje que había en la ciudad donde vivíamos nosotros, que murió y él vivía en la calle, un mendigo. Y cuando murió se dieron cuenta que tenía una herencia y una cantidad de dinero en su cuenta, pero siempre vivió como un mendigo. ¿Qué le ocurrió? No conoció su identidad, no conoció la nueva identidad que tiene en Cristo. Es lo que Dios nos dice el día de hoy a nosotros. Entonces quiero presentarle algunos aspectos y quiero presentarle qué revelan esos aspectos de la identidad suya y por qué no dependen de usted. Y quiero que haga un esfuerzo hoy porque estamos viendo doctrinas y estamos viendo aspectos que no son simplemente emociones, sino son verdades en las cuales usted se sostiene diariamente, sostiene su vida. Le doy otro ejemplo. En su casa usted tiene unos valores y respetar a los adultos es uno de los valores. Y usted está con sus hijos y usted se pone en esa verdad que le enseñaron y que creyó que hay que respetar a los adultos y usted nadie lo mueve y se enfrenta a ese joven y le dice hay que respetar a los adultos. Usted se paró en esa identidad y la llevó a cabo. ¿Por qué? Porque usted conoce esa identidad. Pero si usted no la tiene, sus hijos quizá lo irrespeten. Varias analogías para que podamos entender de qué estamos hablando. Entonces voy a llevarlo a la nueva identidad en Cristo y quiero llevarlo al primer aspecto, una de las primeras aspectos de su identidad que debe de comprender y que me parece que es lógico que la comprendamos en este orden para que pueda ver y pueda aprender a entender quién es Cristo en su vida y cómo estar en él. Lo primero que quiero que veamos entonces es soy templo. Es el primer aspecto. Ahí aparece un cuadro y lo primero que veamos es que soy templo. ¿Qué quiere decir soy templo? Eso es primera parte de su identidad. Desde luego hay muchas más, pero voy a tomar algunas de las más dicientes para que lo veamos. Bueno, ¿qué me revela eso? ¿Qué quiere decir que sea templo? Simplemente quiere decir lo siguiente, o no simplemente, grandemente quiere decir lo siguiente, que Dios habita en usted. Si usted está en Cristo, este primer aspecto quiere decir que Él habita en usted. Él mora en usted. Y la palabra de Dios dice y nos llama templo. ¿Cómo nos llama? Templo. Y quiero que mire la palabra por un segundo y me gusta mucho entender esto o hacer un análisis de esto. ¿Por qué? Porque no está diciendo que nosotros somos casa, nos está diciendo templo. En pocas palabras, Dios nos quiere dar a entender que Él ahora habita en usted, pero no como una persona que arrienda un cuarto de su casa, no como un guest, un invitado, como un familiar, sino como Dios en su casa. El templo es el lugar donde yo me encuentro con Dios. El templo es el lugar de todas las casas que hay alrededor. El templo y la iglesia, el lugar donde Dios se encuentra con la gente. Y en ese lugar se tiene comunión y en ese lugar Dios se da a conocer. Entonces, el primer aspecto que quiero que entienda de su identidad es que Dios habita en usted. Y el siguiente aspecto que quiero que entienda sobre esto, sobre que Dios habita en usted, es que eso no depende de usted.
Y esto debe anotarlo. ¿Por qué no depende de mí el que él habite? Porque yo no soy Dios. Solo él decide dónde habitar. Ok, quédese conmigo y haga un esfuerzo, lo que le estoy a punto de decir. En pocas palabras, este primer aspecto de su identidad, de que Dios habita en usted, no es algo que usted haya hecho. Y las razones son simples o son sencillas de entender o de explicar. ¿Por qué? Porque usted no es Dios. Yo no le dije a Dios que viniera. Él ha decidido que yo voy a ser su templo. Él fue el que decidió. Él escogió el lugar. Yo no le puedo decir, Señor, y se lo puedo decir en un momento dado en mi vida, en medio de una oración, tratando de decirle al Señor, Señor, quiero ser tu templo. Pero en realidad la idea de ser templo fue de Dios. Y Él es el que escoge el lugar donde está. Y esto tiene entonces esta verdad, que Él lo escogió a usted, que no depende de usted. En otras palabras, desde que Dios entra en su vida, nada lo puede sacar de su interior, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Entonces quiero que observe y que haga un esfuerzo en entender qué significa esta característica de la nueva identidad, que a partir de que usted conoce a Jesús, usted se vuelve el templo, no la casa, no es una carpa, no es una morada que es temporal, sino que se vuelve el templo. Usted es el templo de Dios, es lo que nos está diciendo. Y con esto viene algo muy importante, el beneficio. Y quiero que resalte en esas palabras el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de que yo sea el templo? Y el beneficio es muy grande, difícil de entender, pero es el beneficio y nadie lo puede quitar. El beneficio es el siguiente: tengo la plenitud de Dios dentro de mí. Resalte la palabra plenitud en sus hojas. En pocas palabras, todo Dios habita en usted. Deténgase a pensar, porque muchas veces le han dicho, no se le olvidó, hermano, que usted es el templo del Espíritu Santo. Yo no quiero que lo vea desde esa perspectiva, sino que quiero que lo vea desde la perspectiva de la adoración. Señor, tú dices que soy tu templo. ¿Cómo es posible que tú habites en mí? Y la siguiente idea es, ¿cuánto habita de ti en mí? ¿Un poquito? ¿Un dedo? ¿Una uña de Dios? ¿Una pestaña de Dios? ¿Una gota de saliva de Dios? Pero la palabra de Dios dice, toda la plenitud está en Cristo y Cristo habita en mí. ¿Qué pensamiento tan grande es ese? Y eso es parte de su identidad. A veces en las iglesias dicen, invitemos a Dios que venga a este lugar. Y es equivocado. ¿Por qué? Porque Dios ya vive en el creyente. Pero usted y yo tenemos la sensación, ¿por qué? Porque no entendemos nuestra identidad de que Dios se me fue. Y si Dios se me fue, puedo hacer cosas. Puedo pecar y nadie me ve, no tengo que darle a cuentas a nadie. O si Dios se me fue, estoy desamparado. Algunos de nosotros decimos, siento que Dios me dejó hoy. ¿Pero cómo? Si usted es el templo. ¿Por qué cree que Dios lo ha dejado? Y si que cree que Dios lo ha dejado es porque quizás nunca estuvo en usted. Y usted dirá, pastor, bueno, eso es muy bonito, yo lo he escuchado varias veces. No, aquí es donde usted se tiene que aferrar en su vida con Él. Porque esto es como una verdad que yo me aferro a que esta es la verdad. La lucho en mi interior, me abrazo a la verdad. Esa es parte de mi identidad. Y de ahí, al no aferrarnos a esta verdad, nos llenamos de dudas.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. David tuvo que hacer la canción y la repitió. Dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me lo imagino yendo a una guerra tremenda. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me lo imagino yendo a través de un divorcio. El Señor es mi pastor, nada me faltará. A través de una enfermedad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Agarrándose, 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 agarrándose. Él sabía que su identidad estaba ahí. Tenía que aferrarse a esa identidad. Porque su mente descarriada lo iba a hacer sentir solo. Dios se fue, Dios se fue, Dios se fue. Dios se fue, no estás, no estás. La palabra de Dios nos dice que Dios no se va. Que Dios está continuamente. Que ni lo alto, ni la muerte, ni lo profundo, ni principados, ni ángeles, ni demonios, ni enfermedades, nada me podrá separar de Dios. Qué difícil es tener esta verdad. ¿Por qué? Porque llevo 40 años viviendo en mi vida normal humana y cuando conozco a Dios tengo que aprender a decir, y no solamente a decir, sino a entender cómo Él ahora habita en mí. Y ahí es donde falla mi identidad. Ahí es donde paso un momento y digo, no, ya, la verdad es que Dios me ha dejado, Señor. Antiguamente, el Espíritu Santo venía para una misión. Digamos que Dios quisiera que John hiciera toda una habitación o una casa y el Espíritu Santo vendría en John y le diría y lo guiaría a hacer la casa. Ni siquiera estaría dentro de él. Estaría afuera diciéndole, John, coge la casa, te demoraste 6, 7 meses y pon todo esto y haz esto y todo. Inmediatamente después de eso el Espíritu Santo se iría. Pero en Jesús, Él habita en mí. Él habita en mí. Soy tu templo, no estoy solo. Uno de los temas más trascendentales o que más marcan la palabra de Dios, una de las temáticas es la presencia de Dios. Al principio Dios estaba solo, Espíritu Santo, o estaban solos, Jesucristo, la Trinidad, y deciden hacer el hombre con una razón, para estar con Él. Luego el hombre peca, se separa de Dios. Luego Dios lo redime y viene a estar con el hombre. Y dice, hágame en una carpa y póngame en el medio de su pueblo. Y después de eso, David le dice, Señor, te quiero hacer no una carpa, quiero hacerte un edificio que se llama templo. Y en Jesús, Él dice, yo quiero vivir en ustedes. Y ya el templo son ustedes y nunca me voy a salir. Y en la redención de Apocalipsis, Él es el templo de todos. Esa es la parte principal de su identidad. Pastor, ¿en qué me beneficia eso? Que entonces usted tiene toda la plenitud. Que si lo entiende, usted nunca podrá decir estoy solo. Es que me siento solo, me falta algo. ¿Qué le falta? ¿Qué nos falta? Conocer la identidad. No sabes que ya tienes todo. Sí, sí, pero necesito que alguien ore por mí. Pero ¿por qué si ya lo tienes todo? Ah, pero me falta esto en mi vida, me falta trabajo, me falta esta área en mi vida. Pero si ya lo tienes todo en Jesús, no estás viviendo tu identidad. Pablo, Esteban, Pedro, todos los grandes apóstoles están siendo apedreados y no les importó porque estaban completos en Jesús. Sabían que estaban completos en Jesús, conocían su identidad. ¿Qué hay en este momento en su vida luchando que usted cree que no tiene, pero que ya lo tiene en Jesús? Tiene que preguntarse de su identidad. Vaya conmigo en sus notas, no en pantalla, bueno, en pantalla también. Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Por favor, resalte esa palabra y esa verdad. Tengo una mala noticia.
Solo con decirle esto, usted no lo va a experimentar. Puede que sí, puede que no. La única manera es que usted vaya luego a estar con Él, a permanecer en Él y meditar y hablar y entender esa verdad. Y entonces usted va a decir, ah, Señor, sí, yo soy tu templo. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que entre más usted sabe, más entenderá dónde buscar en su necesidad y más entenderá cómo vivir esa nueva identidad. De repente estoy en un momento difícil de mi ministerio y viene una palabra o una situación muy difícil que todo me hacía creer que Dios no estaba conmigo. Mi único recurso en esa situación, porque vuelvo y digo espiritual, fue decir, Señor, pero tú me llamaste, tú me llamaste, tú me llamaste. Y acordarme del día, cómo era toda la situación, para aferrarme a esta verdad y aferrarme a Cristo y vivir ese aspecto en mi identidad. Así es la batalla. La batalla no es rico, el pastor, lo noté. No, la batalla es ir a experimentarlo. Porque usted viene hoy enfermo, decaído, porque no está metido en esa identidad. Pastor, pero entonces yo no me esfuerzo. No, quizás no lo has entendido porque observa a los grandes hombres cómo pudieron hasta morir. Cada uno está dentro de la identidad en Cristo en una parte. Resalte esas palabras. Cuerpo, vuestro cuerpo es el templo, no la casa, el templo del Espíritu Santo. Y al final dice, y que no sois vuestros. Resalte esa palabra. A partir de que Jesús entra en su vida, usted no se pertenece a usted mismo. Ya no sois, ya no son de ustedes mismos. Ahora le pertenecen a Dios. Qué verdad tan grande. Y le voy a decir esto, que te nace entenderlo. Siguiente aspecto de la vida, de su nueva identidad, que es importante, que me parece que es lógico entenderlo también en esta secuencia. Ahora soy nueva criatura. Y tiene todo sentido. Si ahora Dios habita en mí y donde Cristo está hay libertad y donde está Cristo está la plenitud de Cristo en él, entonces tiene que haber un cambio. Siguiente parte de su identidad. ¿Cuál es ese cambio? Soy una nueva criatura. No, yo soy igual, ya. Yo soy lo que me decían de mi casa, el acelerado, el triste, el amargado. Yo soy así, lo que me determinó el pasado. Así soy. Y dice, en la nueva identidad revela lo siguiente. ¿Qué revela? Que usted sea una nueva criatura. Que a partir de este momento usted tiene una nueva identidad. ¿Qué significa una nueva identidad? En este momento, John, que está aquí al frente mío, John está al frente. Yo puedo imitar a John. Yo no puedo, esa no es la identidad. No me puedo identificar con él, yo lo imito. Pero con Cristo, Cristo está en mí. Con él me puedo identificar. Él es mi nueva identidad, es lo que nos está diciendo Dios. ¿Y qué es una nueva identidad? Una nueva manera de identificarse en todos los aspectos. Por eso es que cuando una persona viene a Cristo cambia tanto. Cuando una persona viene al Señor Jesús, hay un cambio que no pudo hacer antes, porque hay una nueva persona viviendo en él. Y eso es parte de ustedes y nosotros los que estamos en Cristo. Ahora, yo he recibido una nueva identidad. Soy otra persona, puedo actuar como Cristo. Y no estoy pretendiendo ser como Cristo. Ahora estoy siendo como Cristo. Parece irreal. Es como si, vuelvo y digo, no es como, es que tengo dos personalidades dentro.
El creyente tiene dos personalidades dentro. Lo tiene a él y tiene a Cristo. Y cuando actúa él, está súper acostumbrado, pero cuando actúa a Cristo es muy raro, especialmente en los primeros años, porque no sé cómo funciona o no sé cómo opera esa nueva identidad. Pero aquí viene una de las cosas más importantes sobre esto que estamos hablando. Es por qué no depende de usted. Ya dijimos en el anterior punto de ser templo que no depende de mí. Él fue el que buscó el lugar. ¿Cómo le voy a decir yo a Dios, Dios, ven a vivir aquí? Yo no tengo el poder, no tengo ni el poder con algunos de ustedes. Algunos de ustedes no lo tienen ni con sus hijos. Venga a vivir conmigo. No, mamá, qué pereza vivir contigo o lo que sea. Pero en Dios, Él elige el lugar donde quiere vivir. ¿Y qué opina? Lo eligió a usted. Ah, pero es que yo soy un desgraciado. ¿Y qué? Él fue el que eligió. Si es que el hecho de que usted sea un desgraciado o que seamos unos desgraciados antes de conocer a Cristo, o sea, sin gracia antes de conocer a Cristo, es lo que le da más gloria a Dios. La creación entera observa todo lo que está pasando y ve como los seres desgraciados o caídos de la gracia, ahora les da su espíritu y todos pelechan. Todos prosperan. ¿Por qué? Porque Él es el que escoge a la gente. Y eso es lo que le da gloria. Muchas veces decimos, ay, es que no soy tan bueno. Bueno, el hecho de que usted no sea tan bueno es lo que más gloria le da a Dios. Precisamente eso es lo que le da más gloria. Que nosotros tan malos y Él haga cosas tan buenas. Amén. Bueno, déle ese aplauso, pero bien. Lo llevo a ese aspecto de su identidad entonces. ¿Por qué ser una nueva criatura no depende de usted? Y le voy a dar dos argumentos. Primero, usted no es capaz de cambiar. Nosotros somos incapaces de cambiar por nosotros mismos. Anote eso. Yo no soy capaz de cambiar por mí mismo. No está en usted el cambiar. Nosotros no somos capaces. De hecho, una de las características o de los patrones que más se repiten cuando las personas vienen a Cristo es que vienen súper mal. Mira, Señor, se me dañó el matrimonio, se me dañó esto, estaba en medio de una depresión. En pocas palabras, Dios como que aceptamos o abrimos nuestro corazón a Dios cuando entendemos no soy capaz de cambiar. ¿Qué es lo que pasa con Alcohólicos Anónimos? Señor, mi vida es ingobernable. Ahí es cuando la gran mayoría de nosotros venimos a Cristo y decimos, Señor, uy, se me está perdiendo los hijos, por favor, por favor, por favor. Nos hace pensar o creemos o llegamos a la conclusión de que no somos capaces. Pero escuche por qué depende solo de Dios. Porque Dios es el creador y me da el espíritu. Anote eso. Dios es el que crea. Y no solamente eso, sino que me da su espíritu. Ok, deténgase a pensar en eso un momento. Y estoy hablando en la parte práctica, en lo que más puedo. En pocas palabras, el Dios que vive en mí ahora no solamente es un Dios, sino que es el creador de todas las cosas. Plantéese eso unos segundos. ¿Quién hizo las estrellas, la luna? Todo lo ha hecho Él. Dicen que el cuerpo humano usted lo puede comprar por 100 libras. Es decir, todo lo que los elementos del cuerpo humano y los compra en un sitio en un sitio de químicos y de fertilizantes. Vale 100 libras, pero ¿quién pone ese cuerpo humano? ¿Quién es capaz de poner cada sensor, los ojos con las cámaras, el aparato respiratorio, el sistema digestivo, que no lo saben entender toda la ciencia médica? Tienen todos los doctores y no son capaces de acabar con la gripa. ¿Sabe eso, no? La gripa no la han podido conquistar. No han podido conquistar la gripa. Ojo con eso. Es tan complejo, pero quien vive en mí ahora es el creador de todo. Y no solamente eso, es el creador, y eso está en su nueva identidad, sino que vive en usted ahora, también le da su espíritu. Es decir, quien lo guía. Por consiguiente,
Usted es una nueva criatura. Usted piensa, tiene todo sentido que usted actúe de manera diferente. Vuelvo a decirlo, en mis últimos 25 años, no sé en qué momento actúe diferente. Y tengo este ejemplo. Toda la gente que conozco, usualmente la gente que conozco, que no tiene al Señor Jesucristo, todos van envejeciendo. Y uno ve un cambio un poquito más. He visto gente mala que con el tiempo van cambiando. Se cansaron de hacer el mal. Los viejos se cansan. Hay un momento entre los 40, 50 y 60 y uno los ve muy canosos en la prisión y nada más se cansaron. No hubo cambio. Hubo una variante a la izquierda, a la derecha. Pero aquel que está en Cristo, el cambio es de 160, 180 grados. Es extraño. ¿Cómo pudo cambiar lo que no podía cambiar antes? ¿Qué pasó? ¿Acaso fue mejor estudiante? ¿Acaso fue más disciplinado? Y si usted es honesto y mira su vida con Cristo, se va a dar cuenta, no, yo no fui disciplinado. Al contrario, en ese proceso sentí que ni respondía ni calificaba ese proceso. Era lo contrario y terminé siendo lo contrario. ¿Qué ocurrió? Hay alguien que vive en usted. Por eso no depende de usted ser una nueva criatura. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando usted está en esos momentos de su vida, hay momentos donde usted va a decir, no he cambiado, no he cambiado, no he cambiado. Eso no es cierto. Usted ya es una nueva criatura dentro de usted. Ya tiene una nueva criatura, es una nueva persona. Por consiguiente, usted puede vivir diferente. No, yo soy el mismo. Usted está viviendo su antigua identidad. No, yo soy una nueva criatura. Pero no es repitiendo, no es declarando, no es atando. Es amando a Cristo. Y yo experimento que soy una nueva criatura. ¿Cuál es el beneficio? Y anote el beneficio o resalte el beneficio. Ahora puedo vivir. Y escuche esto que es muy profundo. Necesito que haga un esfuerzo. Creo que muchos creyentes no quieren hacer un esfuerzo para pensar y entender. Como no entienden su fe, no la pueden vivir bien. Pero escuche lo que dice esto. Ahora puedo vivir con la identidad de Cristo. Con la identidad, resalte las palabras, con la identidad de Cristo. En pocas palabras, antes solamente podía vivir y tenía una opción, ser como David. Y David Henao es hijo de Álvaro y de Ana María, es nacido en Colombia, tiene todas esas características de sus abuelos y sus tatarabuelos, ha crecido en este ambiente entre los 1978 hasta el día de hoy, ha cambiado, ha hecho una cantidad de cosas. Esa es lo que define la vida de David. Pero la buena noticia en Cristo es que David ahora entra a vivir Cristo en David y ahora puede vivir como Cristo. Y Cristo es eterno, Cristo es bueno, Cristo es santo, Cristo es tan diferente. Entonces David tiene que arroparse, tiene que atraer, tiene que aprender a conocer esa nueva identidad y vivir en esa nueva identidad. Eso es lo que hace una nueva criatura. Tengo que vivirlo, tengo que conocerlo. Eso es lo que usted está teniendo. Pastor, yo no lo veo. Observe su vida. ¿A qué horas cambió? ¿A qué horas dejó la amargura? Cuando veo a algunos de ustedes, por la familiaridad que uno tiene, uno ve como que los cambios pequeños, pero cuando comienza, ¿a qué horas esta persona cambió? El otro día salía y veía uno en la puerta y me decía, y yo le decía, ¿ya te tocó el Espíritu Santo? Le preguntaba y me dice, ya llevo tiempo diciéndole, llorando, diciéndole, Dios, perdóname, lávame, límpiame. Una persona bocona, dañina, toda su identidad era nueva. ¿A qué horas pasó? Es Cristo en él. Amén. Dele ese aplauso gigante al Señor. No solamente quiero que se emocione, quiero que lo anhele, quiero que lo absorba. Esto se descubre es en permanecer en él. Quiero que sepa una cosa, que David Henao con los años, cuando llegué a Cristo, todo era nuevo.
Pasó 1, 2, 3 años quizás y todo era nuevo. Pero a partir de un momento, David de Nao, esta naturaleza, esta identidad antigua, comenzó a imitar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir comenzó a imitar? Que soy capaz de levantar mis manos y querer llorar. Los artistas de cine que usted ve llorando es porque se sientan en medio de situaciones y comienzan a recordar sus peores momentos de vida y les salen las lágrimas y los cogen en las cámaras y lloran. ¿Qué pasó? ¿Sintió pesar, remordimiento? No. Su alma está imitando la tristeza. Su alma es capaz de hacerlo. Es muy diferente esto y llegar aquí a la vida con Cristo y decir, Señor, muéstrame cómo soy una nueva criatura. Vaya conmigo a la escritura. Segunda de Corintios 5:17 dice esta verdad y debe de aferrarse a ella. Si alguno está en Cristo. Resalte las palabras, está en Cristo. Y note, no depende de usted. Dice, nueva criatura es. No dice, él lucha y depende de ser una nueva criatura. No, ya es una nueva criatura. Y luego crea un precedente. Dice, a partir de ese momento las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y usted dice, pastor, ¿cómo es que las cosas viejas pasaron si yo siendo igual y después de una reunión yo salgo a mi casa y a veces maltrato a mi esposa o le digo una palabra que no es o me cruzo, me da rabia en momentos? Entonces, ¿dónde está la nueva criatura? Cristo nunca estuvo allí. Y no es cierto. Estoy viviendo en mi vida, en mi identidad. ¿Por qué? Porque no he querido sujetarme a la nueva identidad en Cristo. Es ahí. Permanecer en mí. Una nueva criatura. Eres, a partir de conocer a Cristo, una nueva criatura. Comienzo a declararlo, a decirlo. Yo lo diría. Pero sobre todo tengo que vivirlo en Él. Permanecer en Él es lo que me hace esa nueva criatura. Ya soy una nueva criatura, pero descubro es cómo ser esa nueva criatura en Él. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Conozco gente que ha hecho de todo. Y usted los ve, dañaron sus hogares, de todo. Y de repente conocen a Cristo y es como todo fuera nuevo. Y hay gente que le da piedra y le da rabia. ¿Cómo es que a este sinvergüenza, sobre todo si le pasó a él, a la familia? Era un mujeriego, era un no sé qué, no sé cuántas. La mujer dañó el matrimonio, dejó todo, absolutamente todo, un desastre de vida. Conocieron a Jesús a través de dolores y circunstancias. Dios les da otra oportunidad. Y son los mejores padres y esposos. Y entonces la gente dice, sinvergüenza, es un hombre malo, ¿cómo fue capaz? Conmigo no lo quiso hacer, a nosotros nos hizo. No, es una nueva criatura. Y no lo entiendo porque es parte del Espíritu, porque es una obra que no entendemos. ¿Cómo lo entendemos si es una nueva criatura? Es una obra hecha por Dios. Moisés, un asesino, de repente es el pastor de un pueblo entero, pero había matado. David, un asesino, un campeón para la batalla, hacer una cantidad de cosas, hizo, deshizo, mató, y de repente el corazón como el de Dios. Ah, es que Dios es malo porque entonces usa el mal. No, no, no. Es que Dios hace nueva criatura a la gente. Entonces, ¿por qué no lo estás viviendo tú? ¿O porque no lo sabes? ¿O porque no sabes cómo vivirlo? ¿Y porque no tienes comunión? Comunión quiere decir permanecer en Él. Es decir, David, me dice mi pastor, espéreme aquí en este púlpito, vuelvo mañana, una semana. Aquí no me pide que ore, que haga, que diga. Espéreme, aquí estoy, permanezca ahí parado. Esa es la vida cristiana. Qué difícil, o qué fácil y qué difícil. Lo llevo a la siguiente aspecto de su identidad.
soy hijo de Dios. Tiene mucho sentido. Soy templo, Él habita en mí, me hace una nueva criatura y parte de esa nueva criatura es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. ¿Qué revela esto? Resalte allí en sus notas que ahora usted pertenece a la familia de Dios. Ahora usted es parte de la familia de Dios. ¿Qué pensamiento tan alto y tan profundo es ese también? Yo, hermano de Cristo, hijo de Dios. No, 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 no. Solamente la gente que estudió en Harvard, los que han estado en el seminario, solamente aquellos que son súper disciplinados y religiosos con su cuerpo, los que oran todos los días. No depende de mí. Ser hijo de Dios no depende de usted. ¿Por qué no depende de usted ser parte de la familia de Dios? Porque usted no puede escoger a Dios. Usted es un hijo adoptado. Él es el que adopta. Vaya conmigo a por qué no depende de usted. Y la razón es súper sencilla. No depende de usted porque usted no puede escoger quién lo adopta. Ni siquiera en este mundo físico usted escoge quién lo adopta. Llega a una casa de adopción, hay 30 muchachos allí y usted querrá decirle, me puedes adoptar, me puedes adoptar. Pero no depende nada de usted. ¿De quién depende? Depende del que adopta. Y le recuerdo que nuestro estado es odiar a Dios. Pastor, no sea tan duro. Ese es su estado. Su estado es de enemistad con Dios, legalmente hablando. Nuestro estado moral es no quiero nada que ver contigo. Yo no quiero ni que me adopte. Porque dicen las personas, ¿quieres caminar con Cristo? No, porque tengo que cambiar mi vida. Entonces Dios no pregunta en la adopción. ¿Qué hace Dios? Y anótelo allí. Dios es quien decidió adoptarme. Y vuelva a entender eso. Tiene que asirse a eso. Tiene que lucharlo, no hoy. Hoy estamos en caliente todos, estamos hablando emocionados, estamos felices, descansados, sin estrés. El día de mañana usted sale y encuentra la peor adversidad o una de las adversidades de la semana y ¡pum! Eres hijo de Dios. No, 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 yo tengo que arreglarme la vida. Yo tengo que ser inteligente, tengo que robar, tengo que hacer esto, tengo que arreglarlo a mi manera porque Dios no tengo quien me sostenga. No tengo quien responda por mí. Y no tengo quien responda por mí porque yo solo en este mundo solo. Yo me hice a mí mismo, es el argumento que hay detrás. Pero usted dice, yo soy hijo de Dios. Y va en el carro cantando, soy hijo de Dios. Pero en su corazón entiende que usted tiene que responder por usted mismo. No es parte de la familia de Dios. Eso no lo cree. No lo creemos porque es difícil creerlo. Porque estamos llevando 40, 50 años defendiéndonos a nosotros mismos solos. Entonces, ser hijo de Dios, y eso es muy importante, no depende de usted, depende de Él. Las adversidades, los problemas, el diablo y todo lo que hay alrededor que es su enemigo, lo va a hacer dudar de una cosa. Mateo 4:4 no está en pantalla, pero dice lo siguiente: si eres hijo de Dios, tírate. No crea que fue algo romántico aquello que le dijeron a Cristo en la tentación, en las 3 tentaciones que tuvo. No, 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 no. Fue estratégico. Fue bien apuntado y bien pensado. Si eres hijo de Dios, si tu verdadera identidad es el Mesías, si tú eres lo que Dios ha dicho que eres, y cuando usted no entiende quién es, a usted se lo come la circunstancia. Se lo come su problema de pareja, se lo come su problema de dinero, se lo come todo lo que tiene, se siente el más solo en el mundo. Se siente que usted tiene que responder, se siente que es el peor. Se siente que no tiene dónde pertenecer. Para muchos de nosotros, el pertenecer a la iglesia es una de las cosas más grandes que nos ha pasado. Quizás usted no lo entienda,
Pero el pensamiento es el siguiente: pertenezco a la familia de Dios. Y no como primo, porque podría ser nieto, primo, lejano. Dios nos dice, perteneces a mi familia en primer grado de consanguinidad. Él es el que escoge. ¿Cuál es uno de los problemas? Que si tuvimos una paternidad mala, nuestra visión de Dios va a ser así, mala. Y es por eso que ahora tenemos ese problema con Dios y es un problema de identidad. Y usted tiene que ir, encontrar quién es Dios como padre y entender que este padre tiene 100 puntos, 100%, es excelente. Y el padre que usted tuvo tenía solo 10. Y esos otros 90 tiene que cogerlos de la identidad de Cristo y decirle, Señor, no tuve un papá, no me abrazó, pero tú me abrazas, no me ves. Y comenzar a vivir todo eso que Él da. Eso solamente lo puede proveer Él. No es una invención. No es usted imaginándose, no, es usted conociéndole. ¿Cuál es el beneficio? Que ahora tengo todos los derechos de un hijo. Vuelvo y digo, si en su casa, si usted no pudo, si no tuvo buenos padres, o si usted no ha sido buen padre, o si no hemos sido buenos padres, va a haber un desbalance, pero todo lo demás está en Cristo. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 12. Note lo que dice. Y todos, ¿cuántos? No dice algunos, dice todos. Resalte la palabra todos. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesito que resalte estas dos palabras. Les dio. ¿Cuáles palabras? Les dio. No dice ellos tomaron, ellos se volvieron. No dice ellos intentaron ser hijos de Dios. No dice ellos se lo inventaron. No dice ellos estuvieron dándole vueltas y diciendo, a ver si soy hijo de Dios. Dice, Él les dio. Por consiguiente, cuando sentimos que no somos hijos de Dios, es un problema de nuestra mente, no un problema legal. No podemos confundir dos cosas. Algo que se llama relación con comunión. A veces sentimos que un hijo con su padre siente, uy, es que mi papá ya no me ama o ya no está conmigo. Lo que se rompió fue la comunión. Siempre será su papá. Le pasa a uno en el hogar, discute uno y está la esposa en el mismo lugar o el esposo y no se ha ido, pero se ha dañado la comunión, no la relación. Entonces resalte las palabras, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. La siguiente idea que viene con ser hijo de Dios es soy justificado. ¿Qué me revela esto de mi identidad? Soy templo, soy criatura nueva, soy hijo de Dios y ahora soy justificado. ¿Qué me revela? Y lo que revela es lo siguiente, que soy una persona justa. Por favor, resalte esas palabras. Soy una persona justa. Pastor, yo también soy bueno. No, usted y yo somos malos, somos seres injustos. Pastor, no. Yo no tengo tan baja autoestima. Yo no tengo tan baja vista de mi vida. Yo no estoy hablando desde el concepto de cuánto usted se crea o no, porque y le voy a decir esto, si usted sabe que es un hijo de Dios, no es baja autoestima, es saber quién es en Cristo y saber todo lo que ha hecho. Y le voy a decir esto, y le voy a dar una evidencia de por qué sabemos que somos injustos. Porque siempre sabemos y siempre pensamos en cuánto hemos fallado. Usted dice a su interior, ¿por qué no soy mejor esposo? Debería ser mejor hijo, debería ser mejor administrador, no debería consumir, no debería hacer esto.
No debería tratar. Hay una culpa continua interna que nos hace entender que somos seres injustos. Y usted lo sabe. Esa es esa mortificación que usted y yo tenemos continuamente. Sabemos que somos seres injustos o nos vemos como seres injustos, pero como Dios me ha justificado en Cristo, soy una persona declarada totalmente justa. Y quiere decir que si soy declarado justo, Dios me ve libre, limpio, y todas mis decisiones son completamente diferentes. Por eso una persona que comienza a verse ahora en Cristo Jesús como una persona justificada, ve a los demás y los perdona. No importa, tu error no es tan importante. Dios me perdonó a mí. Una clave es cuánto usted ha perdonado. Si usted todavía no es capaz de perdonar, es que usted todavía no ha sido justificado o no entiende que ha sido justificado. Le doy el ejemplo, o más bien lo llevo a por qué no depende de usted, por qué no es una idea suya, porque está la cuestión. ¿Será que yo soy un hombre malo, un desgraciado y simplemente yo, estos son cuentos y yo me creo una mejor persona? Y la gente le dice, pero oye, en la iglesia eres súper buena gente y aquí en la casa algo pasa. Lo quiero decir, ¿por qué no depende de usted la justificación? Y anótelo, porque yo o usted no tiene la autoridad suficiente para justificarse. Ok, necesito que esto es supremamente teológico, doctrinal y es un cimiento inmenso. Esta es una columna de su fe muy grande y muy firme. De esta columna dependen muchas cosas en usted, porque todo el día usted tiene un pensamiento: soy malo, no soy capaz, no puedo. Todo tiene que ver con el desajuste interno que tenemos. Y cuando yo digo, Señor, yo soy justo, Señor, tú me has hecho justo, tú me has perdonado, usted experimenta esa justificación de Dios. ¿Y por qué usted no depende de usted? Porque usted no tiene la autoridad para justificarse. Piensa en estos momentos, usted ha cometido un crimen y está en la corte frente al juez. Y le dice al juez, juez, bueno, he matado a alguien, pero yo me justifico a mí mismo. Soy libre. Usted sabe que sigue estando tan culpable como siempre. Pero si el juez le dice, yo te declaro inocente, dependió del juez y no de usted. Pastor, pero es que hay gente que ha estado en la cárcel y cometió un crimen y no son capaces de perdonarse. Ya pagaron su condena de 10 años. Hay personas que tienen que salir con la carta y dicen, mire, llevo 10 años viviendo en la cárcel, yo hice tantas cosas, pero aquí dice que ya pagué mi condena. Aquí dice que yo ya soy un hombre justo. Aquí dice, yo no lo siento, usted se siente tan culpable como quiera y en eso Satanás es un experto, pero es él que lo hace, él es el juez supremo que hace que usted sea justificado. Casi toda su teología gira en torno a ese cimiento. Pocas personas lo entienden, pero toda su teología gira alrededor de ser perdonados, de ser justificados. Por eso, no depende de mí, yo no tengo la autoridad, depende de Dios porque Él es el juez supremo. Pastor, ¿y Dios por qué sí me puede perdonar? Porque Dios es el juez supremo. Si usted tiene un problema legal en este país, hay una Corte Suprema de Justicia, no se preocupe. Y eso es un pequeño reflejo del cielo corrupto hasta la muerte, desde los pies hasta la cabeza. Pero al final de todo hay un juez. Es que la justicia no llega, no se preocupe, va a llegar. Va a llegar y va a llegar y cada uno le va a ser dado todo lo que sembró y cada uno va a recoger
va a recoger todo lo que sembró y nos va a dar a cada uno la recompensa. ¿Y cuál es la característica de esto o el beneficio? Es que Él no me considera pecador. Ahora tengo el favor de Dios. Necesito que usted conecte muy bien los puntos de su teología. ¿Por qué? Escuche lo que le voy a decir. Si usted es una persona injusta, usted merece algo que se llama maldición. Lo repito, anótelo si quiere. Si usted se ve a sí mismo como una persona injusta, usted merece maldición. Si usted ha sido justificado, usted merece o recibe el favor de Dios. Por favor, dele vueltas a este asunto. Haga un esfuerzo más con su corazón. Si yo entiendo que soy justificado y que todo lo que hice, lo que estoy haciendo mal y lo que vaya a hacer, me ha sido perdonado y que Dios me ve como una persona justa, una persona ante sus ojos limpia, mi vida es diferente. Mi manera de elegir, mi manera de vivir, todo gira en función de esto. Hicieron un ejercicio, proyecto social, no recuerdo, un experimento social. Llegaron a dos clases de jóvenes. A estos les dijeron, a los de la izquierda del salón número 1, ustedes no van a pasar, ustedes no van a hacer bien, ustedes no son capaces, nos muestra todo lo que tenemos, las evidencias. A los otros les dijeron lo mismo, perdón, al contrario, les dieron el mismo trabajo los dos. Ustedes van a ser capaces, ustedes van a superar, ustedes son unas estrellas, ustedes son gente supremamente inteligente. Quedó demostrado que los de aquí ganaron y los de aquí no hicieron absolutamente nada. Y ahí estoy hablando solamente de una idea. Delante de Dios, usted es justo. Romanos 5:1. Nuevamente lo tiene que pelear en adoración. Lo tiene que pelear allá en lo profundo de su corazón. 5:1 dice lo siguiente: ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Pastor, yo aborté, ya ha sido hecha justa. Pastor, yo abusé, ya ha sido hecho justo. Pastor, yo maté. No importa lo que hayas hecho, si estás en Cristo, estás justificado. Entonces, no hay consecuencia, seguro que habrá. Pero delante de Dios, el juez supremo, aquel que tiene la última palabra para dar vida o para condenar, dice la siguiente frase acerca de nosotros. Ya, y la palabra ya, resáltela, que fuisteis, que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Hoy tenemos paz con Dios. Por favor, resalte esas palabras, resáltelas ahora en su corazón, porque el efecto de nuestros pecados es devastador. Nuestro estado moral caído ha destrozado todo las cosas que hay alrededor de su vida. Pero el nuevo estado moral que tiene Cristo en usted restaura todas las cosas. Aunque su antigua manera de vivir haya sido tan pecaminosa.
Y juntamente con esa identidad usted es redimido. El pecado no tiene poder en usted y tampoco depende de usted, porque usted no tiene poder para quitarse el pecado, pero Él sí para quitarnos el pecado. Por supuesto que esta nueva identidad es lo que usted aprende a través de la vida cristiana y que no hay nadie que pueda decir yo la aprendo hoy, toda. Y no depende de lo que yo le transmita en cuanto a que usted o ya sabrá completamente manejarla. No, porque yo no soy el que vive en usted. Es Cristo, si es que vive en sus corazones. Y yo no sé si usted comprende allá con sus ojos cerrados en lo profundo de su corazón cuál es el impacto de esto en usted, quizás en su esposo o en su esposa, que vive tantas dificultades, que no se siente perdonado, que no se siente perdonada, que no se siente hijo, que se siente rechazado. No sé si logra entender esto en la lucha de sus hijos, que lo siente que no pertenecen, que ni siquiera entienden que son hijos de Dios, que se sienten huérfanos. O no sé si está entendiendo esto en la lucha de sus padres. No sé si usted lo está llevando a lo maravilloso que es entender esto en las luchas más profundas. Si lo entendiera el que está deprimido, si lo entendiera el que está adolorido por la vida, al que defraudaron, allí, desde lo profundo de su corazón, allí en el lugar base de su identidad, usted piensa y usted vive por verdades. Y las verdades son estas, parecidas a estas. Pastor, usted no sabe, mis padres no estuvieron conmigo. Ahora en Cristo, tú tienes el mejor papá del mundo. Padre, pastor, no sabes que yo soy la misma persona, yo soy una persona que ni yo me logro aceptar. Ahora en Cristo, eres una nueva persona, tan diferente, porque es tan buena y se parece a Cristo. Pastor, me siento solo. Es porque no entiendes que ahora con Cristo no te quedas solo. Aunque estés solo físicamente, nada te falta. Allí, en lo profundo del corazón, es donde nosotros nos sentimos tan mal. Es allí en la identidad. Y eso es lo que Dios dice. No dependas de ti. Aprende a depender de mí. Permanece en mí. Yo soy la rama. Yo soy el árbol. Permanece en mí como la rama. Ese sentimiento que tienes de que nadie te ama, de que no te ama tu papá, que tu esposo, tu esposa, esas batallas internas, ese deseo por hacer el pecado, el mal, es porque no hemos entendido que somos redimidos. Esa lucha continua, la amargura de mi corazón, es que no he entendido que soy el templo. Y no hablo de manera romántica, no hablo de una idea o una filosofía. Hablo de ser. Hablo de identidad. No estamos hablando de copiar a alguien. Eso ya lo llevamos haciendo toda la vida. Y ha sido malo. Hemos copiado nuestros padres, nuestros amigos, el mundo. Y hemos terminado donde hemos terminado. Ahora estamos hablando de identificar, de tener identidad en Cristo.
de ser como Él. Por eso nos llama santos. Santos. Los santos, dice Él. Ustedes son santos. Un pueblo sacerdotal. Ahora ustedes son una nación santa, ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero tiene que entenderse de manera personal. Señor, despiértanos, haznos conscientes de la nueva identidad. Haznos conscientes de esa nueva identidad que nos ofreces hoy. Parece un sueño, parece irreal, parece una bipolaridad, pero es la verdad, es lo que necesitamos, es lo que nos da paz. No es una religión, eres tú, es el Señor Jesús viviendo en mí. Tiene todo sentido que yo no hubiera sido capaz y tú hubieras tenido que venir a vivir en mí. No fuimos capaces, no somos capaces de vivir correctamente. Y Él nos está diciendo, ustedes no son capaces. Les voy a dar mi espíritu y voy a cambiarles el corazón de piedra que tienen por un corazón de carne, un corazón sensible, por el corazón duro que tienen. Y les daré un corazón blando, sensible a mí, para darles el fin que esperan, el deseo de su alma. ¿Cómo no entender que somos amados? Con razón, en esta nueva identidad podemos perdonar. Con razón, en esta nueva identidad, lo que antes era importante ya no lo es. Y ahora las cosas del cielo son importantes. No por obligación, por pura revelación. Toma unos segundos y que el Espíritu Santo ministre en ti, que te lo ayude a entender una parte hoy y el resto mientras caminas con Él. Gracias, Señor. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.